Hermano, líder de nuestra iglesia, una vez más te saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión continuamos con nuestra serie que estamos estudiando y predicando en nuestra congregación, y ahora también estudiando en tu grupo celular. En este mes tenemos nuestra serie 7 iglesias, 7 destinos. Y hoy, en esta semana, tenemos nuestra tercera iglesia y nuestro tercer tema. En esta semana compartimos contigo el tema una iglesia fiel y contaminada. Y lo basamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, que dice: Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La introducción de esta carta, de este mensaje a la tercera iglesia que está en Pérgamo, es una forma de declarar algo rotundamente diferente a las otras 2 iglesias que hemos estado estudiando. No es lo mismo hablar del que tiene las estrellas, del que tiene los candeleros en sus manos. Y ahora vemos a un Dios, a un Jesús, que tiene la espada de 2 filos, la espada aguda en sus manos. Esto nos habla de una pelea, de alguien que se prepara para confrontar y enfrentar a su enemigo. Posiblemente tú te estás preguntando, ¿y quién es el enemigo de Jesús? De eso se trata esta lección. De esta lección, una iglesia que se considera fiel a sí misma, pero delante de los ojos de Dios es una iglesia completamente pagana, que no ha transformado ni cambiado sus deseos internos y lo que busca satisfacer para sus intereses personales. El Señor, en primer lugar, empieza diciendo, como en todas las iglesias: yo conozco tus obras, pero aquí también le agrega algo especial: y sé dónde vives. En primer lugar, entonces vemos quién era Pérgamo. Jesús, al decir yo conozco dónde vives, Él no se refiere inclusamente a la iglesia, sino se refiere a la ciudad. Yo sé quién es Pérgamo. Yo sé qué es la ciudad. Conozco lo que has tenido que enfrentar. Pérgamo, a pesar de ser pequeña y estar a poca distancia de Éfeso, Pérgamo era una ciudad muy rica, muy próspera, pero no estaba señalada ni se distinguía por su prosperidad, sino se distinguía por su idolatría, por las formas que ellos tenían de adorar y de cuidar sus formas de adoración, sus templos. No hay que extrañarnos cuando Jesús les dice: es ahí donde está el trono de Satanás. Ahí es donde está el trono de iniquidad. Ahí, en Pérgamo. Hablar del trono de Satanás, podríamos hablar de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchos templos. Posiblemente se refería que ahí se presumía en Pérgamo que estaba la silla de Zeus, donde era adorada la deidad griega. Pero no solamente esto, también había un templo de las sanidades, el templo de Esculapio, ¿sí? Y era el símbolo de un hombre rodeado y enrollado por serpientes. Pero no solamente era el símbolo de un ser enrollado por una serpiente, sino que en el templo había serpientes no venenosas, libres en todo el templo. Y los enfermos de toda aquella periferia de la ciudad iban al templo de Esculapio a dormir y a habitar en el templo, a tirarse en el suelo, para que una de esas serpientes pudiera también enrollarse en ellos o ser tocados por esas serpientes y recibir sanidad. Todo esto se veía ahí en el trono de Satanás, en Pérgamo. Esto también llevó a confrontar a la iglesia, a confrontar a los cristianos,
a los cristianos que habitaban ahí. No solamente era la ciudad, sino el riesgo y el peligro que llevaba la iglesia de Pérgamo. Una iglesia fiel, sí, como segundo punto, una iglesia fiel, pero no siempre, hermano, amigo, líder, el soporte que tú aguantes en una iglesia, que tú intentes soportar la crítica de allá afuera, que intentes soportar el señalamiento y muchas veces el vituperio. Eso no quiere decir que tu corazón está completamente sano, que tu corazón has hecho morir las obras de la carne. Eso era también la iglesia de Pérgamo. Jesús le dice, yo sé también y conozco tus obras. Jesús no solamente conocía la ciudad donde vivía, también conocía las obras también de la iglesia ahora en Pérgamo. Esa iglesia que se había mantenido fiel, esa iglesia que se había mantenido también constante sin renegar el nombre de Dios en una ciudad idólatra. Una iglesia que había sido amenazada de muerte. ¿Por qué? Porque Pérgamo no aceptaba una doctrina y enseñanza diferente. Cualquier cristiano que se levantaba ahí en Pérgamo, su condena era morir por el nombre de Cristo, incluso dar la vida por Cristo. Esto es bueno para la iglesia de Pérgamo. Habla de una fe que podría decir genuina, un amor quizás genuino ante el Señor, pero había algo también en Pérgamo, que no solamente era su fe, de haber sido, incluso algunos de los hermanos y miembros, haber sido llevados a los altares paganos y ser sacrificados ahí, como Antipas, aquel obrero fiel. Pero la iglesia se mantuvo fiel, se mantuvo en el camino. Pero hay algo que Dios tenía contra Pérgamo. Y en tercer lugar, algo contra ti, Pérgamo. ¿Y qué es lo que Jesús tenía contra Pérgamo? Había dos cosas que al Señor le enfadaban, que hacían que tuviera la espada en su mano contra la iglesia, contra aquellos que estaban en Pérgamo. La iglesia estaba siendo contaminada, a pesar de que había ciertos hermanos fieles, pero también había ciertos hermanos que servían de tropezadero para la iglesia fiel. ¿Sí? Hermanos que no habían transformado su vida y su caminar. Por eso dice en los siguientes versículos: aún retienes a quienes aman la enseñanza de Balaam, y también a los que aún retienen la enseñanza de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Hay cosas que Dios aborrece en la iglesia de Pérgamo. ¿Y cuáles son? Estas dos enseñanzas, estas dos prácticas, estas dos situaciones que se habían infiltrado en la iglesia de Pérgamo. ¿Quiénes enseñaban? Falsos maestros, falsos discípulos, falsos predicadores, que de una forma sutil estaban mostrando y enseñando también una forma de vida cristiana posiblemente más liberal, más ad hoc al mundo en el que vivían. ¿Para qué? Para no sentir los estragos tanto de ser un fiel cristiano de Cristo, un fiel seguidor de Cristo. La doctrina de Balaam no es otra cosa que aquella doctrina que nos hace y nos remonta y nos recuerda el pasado, aquellos orígenes del pueblo de Dios, aquel tiempo cuando Balaam fue contratado a sueldo, fue contratado a precio por Balac, aquel rey. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Pero Balaam no pudo destruir al pueblo de Dios ni pudo maldecirlo. Pero empieza una enseñanza y el consejo que le trae a Balac y le dice: tú no podrás destruir a este pueblo hasta que sea contaminado. Contamínalo y verás cómo podrá ser destruido. Es más, no necesito yo ni maldecirlo. En el momento en que ese pueblo sea contaminado, su Dios se alejará de ellos. Iglesia, líder, tú podrás sufrir por Cristo, haber padecido por Cristo como Pérgamo, pero el día en que tú te contamines con las cosas que Dios aborrece, ese día Dios se alejará de ti y la destrucción vendrá también a tu vida. Así como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, empezó a ser seducido por la fornicación. Las jóvenes, las muchachas moabitas,
aquellos jóvenes moabitas, que Balac, aquel rey, empezó a permitir que se acercaran al pueblo de Dios. Y los hombres, los varones del pueblo de Dios, empezaron a poner sus ojos en las mujeres moabitas y empezaron a contaminarse y a fornicar con aquellas mujeres. En ese momento, Dios empezó a enfadarse con el pueblo de Dios y empezó a darle la espalda y empezó la destrucción del pueblo de Dios. Aquellas promesas empezaron a postergarse. Aquellas promesas de Dios empezaron a alejarse. ¿Por qué? Por el pecado, por contaminarnos con lo que Dios ha prohibido, por aceptar en nuestro corazón las cosas que a Dios no le agradan, por contaminarnos con las cosas del mundo, con aquellos profetas mundanos y paganos que te dicen hoy, haz esto, no es malo. Puedes hablar de esta manera, no tiene ningún problema. Puedes vestirte conforme al mundo, ¿cuál es el problema? Puedes comer y beber igual como se satisface de las comidas prohibidas y las bebidas prohibidas de Dios. Hazlo, no hay problema. Dios no se enoja. Siempre Balaam y la doctrina de Balaam sigue estando en el corazón y en la boca de muchos de los profetas hoy en día, de aquellos que se dicen ser maestros, de aquellos que se dicen ser doctos. ¿Para qué? Para ser de estorbo y de tropiezo a la iglesia de Cristo. Tú, amigo, hermano, líder de la iglesia, lee las Escrituras. No se trata de ser religioso, no se trata de ser dogmático, no se trata de ser fariseo, como algunos lo dicen. Dejemos el fariseísmo a un lado, dejemos la religiosidad a un lado. No, no se trata de religiosidad. Yo te lo digo como pastor y también estudioso de la palabra que soy. Hay cosas que posiblemente rayan en la religiosidad, pero esto no. Esto no. Lee tu Escritura y lo que Dios desecha, deséchalo. Lo que Dios reprende, déjalo a un lado. No te contamines con las cosas que son del enemigo, como los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Era el deseo de participar de los banquetes paganos, el deseo de participar de lo sacrificado a los ídolos. Esta enseñanza de los nicolaitas que se había filtrado al comienzo de la iglesia primitiva. Por eso en Hechos, en el primer concilio, una de las cosas que marca el Espíritu es: no comáis de lo sacrificado a los ídolos. Fue una regla y orden de las primeras que se da a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba creciendo la doctrina de los nicolaitas, que era el deseo de satisfacerse, ¿sí?, en las formas de comidas de los banquetes paganos, donde se adoraban a los dioses, donde se exaltaba a los dioses, donde se exaltaba a este mundo. Hoy esta doctrina sigue otra vez perjudicando nuestra iglesia. Donde tú, joven, hermano, amigo, pregúntate, allá afuera hay tantas cosas que produce el mundo: música, moda, comidas, satisfacciones corporales y emocionales. Todo esto que ha sido hecho, fabricado para satisfacer los deseos del mundo, para satisfacer la paganidad del mundo. Yo te pregunto, ¿tú también quieres participar de eso? Como los nicolaitas, ¿también quieres participar de lo que satisface al mundo? ¿También quieres satisfacerte tú? Si es así, la espada del Señor está contra ti. Deja que el mundo produzca las cosas que son del mundo. Deja que el mundo produzca todo aquello que satisface a los hijos del mundo. Pero tú, satisfácete de lo que produce el Espíritu, de lo que produce el Señor dentro de nosotros. Una nueva regeneración, un nuevo cambio, una transformación de vida, donde ya no somos nosotros los que nos satisfacemos como antes nos satisfacíamos en tiempos pasados, en nuestras vidas pasadas. Hoy lo único que nos alegra y el gozo es la presencia del Señor, el gozo del Señor, vivir para el Señor. Esto había en Pérgamo, doctrina de Balaam y doctrina de los nicolaitas. Tú dirás, pero eso en el pasado. Hoy te repito por tercera vez,
sigue estando esta enseñanza dentro de nosotros. Sigue estando también estorbando en la iglesia y en tu corazón. Por eso el Señor, en cuarto punto, ¿cuál es el castigo para los que están en esta condición? El Señor dice: arrepiéntete. Arrepiéntete de tus obras antes que venga la espada de Jehová contra ti, contra nosotros. Tú sabes que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no nos referimos a amistades con personas, posiblemente con tus vecinos, sino cuando Él habla amigo del mundo es amigo de lo que produce el mundo. El deseo de participar de las cosas que son erróneas, molestas ante Dios. Si tú simpatizas con todo eso y te alegra tu corazón, en ese momento eres enemigo de Dios, y la ira de Dios tarde que temprano te alcanzará. Por lo tanto, arrepiéntete de todo eso. Arrepiéntete de ser una iglesia moderna, donde le abre la puerta a la mundanalidad, donde se han colado, se han infiltrado predicadores, se han infiltrado cantantes paganos a los caminos cristianos solo para hacer estorbo a ti. Algún joven podría decir como ejemplo, quizás tú digas: denos un ejemplo. Algún joven dirá: yo vi a cristianos, yo vi a artistas con vestidos de tal manera, con tatuajes de tal manera. Eso no es malo, porque esos artistas alaban a Dios. Ten cuidado. Hoy se han infiltrado, sí, se han infiltrado voceros del diablo al cristianismo. Tú tienes que discernir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Hoy Dios tiene promesas para ti, iglesia de Pérgamo, que te arrepientes y eres fiel y alejas la doctrina de Balaam y la doctrina de Nicolaíta. Dios tiene una promesa para ti y dice: el que venciere, le daré a comer del maná, el maná del cielo, el maná escondido. Ese maná que puede satisfacer lo más profundo de tu espíritu. Pero también pondré tu nombre en una piedra que no será borrado. Un nombre nuevo Dios te va a dar, un nombre diferente. ¿Por qué? Porque tú has vencido, has luchado y eres diferente a los demás, eres diferente al mundo. Por lo tanto, Dios tiene una promesa para ti: vida eterna, nombre nuevo y alimento diferente, en el nombre de Jesús. Iglesia, bendigo tu vida y declaro que la bendición de Dios esté contigo. En estos tiempos difíciles, oro por ti, para que tú y yo no seamos contaminados por tanto producto que trae el mundo para la iglesia y peligra la iglesia. Y oro para que tú y yo no seamos contaminados, nuestro corazón no sea contaminado y podamos permanecer fieles a Dios, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano, amigo y líder de nuestra iglesia. Hasta la próxima.